la experiencia de la justificación por la fe y la sumisión del yo a Cristo es la llave que abre el reino de Dios. El Señor Jesús dice que la puerta es estrecha y el camino es difícil. Así se entra a la vida cristiana, pero una vez que pasamos por aquella experiencia en la cual hay una sumisión completa a Cristo y morimos con Él, entonces el reino de Dios se abre para nosotros y la vida cristiana llega a ser hermosa. Hasta antes de eso, la vida cristiana es pesada, el obedecer es doloroso. Hay muchas cosas que no tienen sentido, no entendemos la manera que Dios obra, llevamos rencor contra Dios, nos enojamos contra Él cuando Él nos permite pasar por circunstancias difíciles para corregirnos, enseñarnos, hasta que nos sometemos. Una vez que la voluntad se somete a Cristo, entonces ahora comenzamos a vivir en el sol de su justicia. ¿Alguna otra experiencia? ¿Cómo el Señor los está bendiciendo? O dificultades, a lo mejor. Recuérdense que ningún niño nació del vientre corriendo. Todos los niños nacieron que se tenían que llevar en brazos de primera y por hartos meses hubo que llevarlos en brazos, después aprendieron a gatear, luego comenzaron a dar sus pasitos y tomó años para que aprendieran a correr. Es la misma manera en la vida cristiana. Estas cosas las van a aprender, pero para ponerlas en práctica toma tiempo, porque el Señor tiene que enseñarnos. Entonces no se desanimen si han fracasado. El fracaso en Cristo Jesús es una piedra que nos ayuda a la victoria, hermanos. Cuando pecamos y aprendemos las lecciones que el Señor nos quiere enseñar, entonces es una piedra, un pasito más a la victoria. Con Cristo todo ayuda, todo es para nuestro bien. Es por eso que la vida cristiana no es una teoría, es una práctica. Solo aquellos que están dispuestos a practicar y vivir lo que el Señor nos da, entienden lo que significa. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, dice que siendo justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ese es el primer don que Dios nos da, la paz. Y es una paz profunda que nada lo puede robar. Uno puede pasar, nosotros como familia hemos pasado circunstancias dificilísimas y el Señor nos ha ayudado a tener siempre paz en el medio de la tormenta. Es por eso que cuando Cristo estaba, el bote se estaba hundiendo, ¿qué estaba haciendo Jesús? Él estaba durmiendo en plena paz. Y los apóstoles gritando, tratando de sacar agua. Después se acordaron de Jesús. Entonces el ser humano... Creemos nosotros que nosotros debemos estar en control de nuestra propia vida y que no podemos tener paz si no tenemos todo bajo nuestro control. Y eso realmente es la esencia de no tener paz, porque es imposible controlar las circunstancias de nuestra vida. Pero cuando tú sometes tus circunstancias a Cristo y dejas que Él controle todo, entonces hay paz. Puedes dormir en el medio de la tormenta. Por eso el apóstol Pablo dice que él muere diariamente. Es una muerte, tiene dos experiencias. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo. Hay una experiencia pasada. Y luego dice, ya no vivo yo. Entonces eso es ahora. Dice que él murió, en 2 Corintios 5 dice que él murió para aquellos que viven, ya no vivan para sí, sino que para aquel que los amó y se entregó por ellos. Entonces, el secreto es ahora aprender a vivir, a cooperar con Dios para poner esto en práctica diariamente. Y ahí es donde se encuentra la batalla, ahí es donde se encuentra la lucha, porque el Señor, cuando nosotros entramos en esta experiencia, cuando debiera haber sido cuando fuimos convertidos, pero tristemente no fue así porque en la iglesia no se ha dado este énfasis. Ahora que lo estás descubriendo, va a ser el momento que tú vas a ser crucificada con Jesús. Pero eso ahora el Señor te va a enseñar a ponerlo en práctica. Cuando se te escape el yo y le grites a tu esposo, el Señor te va a decir, no debieras haber reaccionado de esa manera. Entonces vas a arrepentirte, vas a llorar, va a haber dolor. Y esa es la manera que vas a ir creciendo. Hasta que ya el Señor lo va a hacer tan natural que ya no le vas a gritar nunca más a tu esposo. Pero hay un crecimiento, el Señor tiene que abrirte los ojos
te va a darte, vas a comenzar a descubrir aspectos de ti que tú nunca imaginaste que era de esa manera, nunca. Y hay mucho llanto porque uno comienza a darse cuenta cuánto daño uno le ha hecho a los suyos, a sus hijos, a los de alrededor. Uno creía que era santo y bueno, y cuando el Señor le abre los ojos, uno se da cuenta que era, pero terrible, un hipócrita. A mí me pasó eso y todavía pasa. A veces me postro en oración y el Señor comienza a abrir mis ojos. Es una experiencia dolorosa, pero es esencial. Porque así uno va sometiendo todo eso a Cristo y va permitiendo que Él le dé la victoria. Hablamos esta mañana, despertamos bien temprano, estábamos hablando con mi esposa y yo le decía, el yo nunca va a ser mejorado, si lo que debe ser es que el yo debe morir y Cristo debe ser el que viva. Y esa es la experiencia de la santificación, dejar que Cristo sea el que viva y que Él tome control de nuestras vidas. Y ahí se encuentra la batalla más grande que alguna vez se peleó la hermana White, la dice, la batalla contra el yo. No hay tregua. Si tú descansas, el yo se levanta y te conquista. Y mira, si tú te das cuenta, los padres que tienen niños pequeños, es una lección que el Señor les da práctica diariamente en cómo ser niños en el reino de Dios. Fíjense ustedes si sus niños alguna vez están preocupados. ¿Cuál es la vida del niño? Ellos descansan, tienen paz, son felices y son los padres los que se preocupan de todas nuestras necesidades. El cristiano debiera ser igual con Dios. Igual, exactamente igual. Así que ahí tienen una lección práctica de la vida cristiana. Así como al niño le gusta que le hagan cariño, que lo abracen, que lo besen, así Dios el Padre desea hacer con nosotros. Él desea abrazarnos, besarnos, decirnos que nos ama. No sé si alguna vez ustedes han escuchado a Dios diciéndole que lo ama. Yo muchas veces he escuchado a Dios diciendo que me ama. ¿Se acuerdan cuántas veces le dijo Dios a Daniel que lo amaba? 3 veces en el libro. Dios le dice especialmente, tú eres un varón muy amado. Y Dios, ¿cuántas veces nos dice en la Biblia que nos ama? Cientos de veces. Así que ustedes díganle a los niños diariamente que lo aman. Eso no quiere decir que no hay disciplina y que hay reglas en la casa, pero deben ser implementadas por el amor. Muy bien, vamos a comenzar entonces porque se nos arranca la hora. Oremos y luego estudiamos. Padre maravilloso, en esta mañana venimos ante ti. Eres un Dios tan bueno. Nos has dado vida. Yo estoy, Señor, comenzando mi día. Mis hermanos allá están terminando el de ellos. Y te lo debemos a ti, Padre. Cada palpitación de nuestro corazón nos muestra que tú eres un Dios de amor. Nosotros no merecemos vivir, Señor, porque cuando te rechazamos, cuando pecamos, dimos vuelta, Señor, nuestras espaldas a ti y a todos tus dones. Señor, realmente nosotros no merecemos la comida, el vestido, no merecemos, Señor, el techo, no merecemos el agua, el aire, porque todo te pertenece a ti. Y sin embargo, en tu amor, Señor, tú, como dice tu palabra, tú le permites que la lluvia caiga sobre el bueno y sobre el impío, que tu sol salga sobre el bueno y sobre el impío. Y todos nosotros somos impíos, Señor. Y sin embargo, día a día, Señor, sostienes nuestra vida. Día a día nos llenas de bendiciones. En el medio, Señor, de todo lo terrible que ocurre en este mundo. Tus hijos, Señor, tienen paz, tienen gozo y esperanza de vida eterna. Te invitamos, Señor, en este momento a hablarnos, a enseñarnos, a guiarnos al estudio de tu palabra. Que tu palabra sea viva, Señor, que las palabras lleguen a ser principios en nuestro corazón, que gobiernen nuestra existencia, que nos den, Señor, la capacidad de obedecerte, de amarte, de vivir, Señor, contigo. Así que como niños nos postramos a tus pies para que nos enseñes a través de tu Espíritu y pedimos, Señor, que todos seamos enriquecidos por tu palabra. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, ¿cuál fue el último versículo que leímos la semana pasada? ¿Se acuerdan? Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Muy bien. Entonces, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya.
Muy bien, entonces estamos estudiando la experiencia de la semilla, ¿se acuerdan? La semilla que cae a la tierra, que muere para poder llevar fruto. Entonces hemos estado mirando la experiencia de la muerte al yo. La semilla cae, esa es la experiencia de la humillación que Dios permite que pasemos para poder arrepentirnos. Caemos a la tierra, somos humillados. La hermana de White define la experiencia de la justificación por la fe, de la obra que Dios hace para humillar al ser humano. Él toma el orgullo del ser humano y lo tira a la tierra, dice ella. Somos plantados juntamente con Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces somos unidos a Cristo a través de la experiencia del yugo y de la cruz, que es la experiencia de morir al yo. Nos unimos a Jesús a través de la muerte, somos unidos con Cristo a través de la sepultura, que es el bautismo, y somos unidos con Cristo luego en vida. Y ahí es cuando la vida cristiana tiene poder, hermanos. Si uno lee el libro de Hechos, uno se da cuenta que la iglesia cristiana tenía poder. Era poderosa. Satanás tenía terror de la iglesia cristiana. Y dice la Biblia, ¿no? O el Espíritu de Profecía dice de que Satanás tiembla ante el más débil de los cristianos que se postra en sus rodillas a orar. Ahí está el poder. Entonces, los hijos de Dios somos hijos de Dios, hermanos. Y en un verdadero hijo de Dios, Cristo vive a través de su Espíritu Santo. El poder de Dios mora en un hijo de Dios. Debiéramos ser, somos seres poderosos, sin embargo, vivimos como que fuéramos nada. Entonces, para poder obtener la vida de Cristo, nosotros hemos primero unirnos a Cristo en su muerte, unirnos a Cristo en su sepultura y unirnos luego tenemos garantizado, dice el apóstol Pablo, que entonces tendremos su vida y ya no somos más esclavos del pecado, somos justificados. En Romanos 6 nos muestra aquello. Entonces estamos hablando de la muerte y la semana pasada hablamos de lo que significa ser crucificado. Hablamos de la experiencia del yugo, de la experiencia de la cruz y de la experiencia de la negación propia. Eso es lo que hablamos la semana pasada, ¿no? ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué significa el yugo? Cuando Cristo dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La experiencia del yugo es la unión con Cristo. Hemos de ser unidos con Jesús. Y para unirnos con Cristo, hemos de abandonar nuestra independencia. El abandono de la independencia para ahora depender de Cristo en todo. Dejamos de vivir para nosotros, dejamos de estar solos. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesús dice en Juan 12:24? Que si no muere, entonces la semilla queda sola. Y la semilla sola no puede producir frutos. Tú puedes dejar una semillita ahí en el frigider por siglos y la semilla no va a producir frutos. ¿Saben ustedes de que en las pirámides encontraron vasijas llenas de trigo? Habían estado ahí en las pirámides por miles de años y no habían producido fruto, eran semillas. De la misma manera, si nosotros queremos producir fruto, lo primero que hemos de hacer es unirnos a Cristo. Hemos de abandonar nuestra independencia y unirnos a Él para hacer dos cosas. Uno, para poder llegar a ser como Él, mansos y humildes de corazón. Y dos, para servir al mundo. El yugo es un yugo de servicio. Es la muerte al yo, al egoísmo. Y ahora nacemos para vivir por el principio del amor. Y vamos a servir a la humanidad, comenzando por nuestro propio hogar. La mamá y el papá han de servirse el uno al otro y han de servir a sus hijos. Y los hijos han de aprender la ley del servicio, que ellos son siervos de la mamá y del papá. Y que han de aprender a servir por amor. Han de aprender a servir felices. Los niños desde pequeñitos deben aprender a llevar los pesos del hogar
Tienen que aprender a barrer, a lavar los platos, a cocinar. Y no tan solo las niñas, los niños también han de aprender a cocinar, a coser, a tejer, todo. Luego, cuando crece el papá, de enseñarles carpintería, mecánica, porque el cristiano es un servidor, somos siervos, porque hemos tomado el yugo de Cristo. Y el yugo de Cristo es ser como Él, manso y humilde de corazón. Jesús era un siervo. ¿Se acuerdan la ley que Jesús le enseñó a sus apóstoles cuando le lavó los pies? Y luego les dice, vamos al libro de Juan, Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Dice, el versículo 12 dice, Juan capítulo 13, versículo 12 en adelante, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Entonces la ley del servicio es la ley de la felicidad. Si ustedes desean que sus niños sean felices en la vida, enséñenles a servir, no les hagan todas las cosas. Que el niño aprenda a hacer su cama, a barrer su pieza, a ordenarla, que luego baje, ponga la mesa para tomar desayuno, no importa que ponga los servicios equivocados y que lo ponga aquí y allá, no importa, no, pero que vayas aprendiendo perfección a medida el niño va creciendo en la felicidad de aprender a servir. Es el yugo de Cristo, hermanos. Entonces en el hogar es lindo que la esposa sirva al esposo, sí, pero hay en culturas que el único que sirve en el hogar es la esposa y el esposo es como que fuera el pachá, el rey, llega del trabajo, se sienta, abre el diario, se pone a leer y él espera que la mujer lo sirva. No es lindo que la mujer sirva, pero también es lindo que el esposo sirva. ¿Por qué no sería lindo que el esposo también le dijera, hoy día, esposa mía, mi amor, haz lo que tú quieras, yo cocino? Hoy día yo voy a cocinar, yo voy a hacer el aseo de la casa, yo lavo la ropa. Pero claro, pues, ¿por qué no? Si es la ley del servicio. Y si no aprendemos a servir en el hogar, no vamos a servir en ningún lado. Luego del hogar nos extendemos a los vecinos, a la comunidad, a donde vaya el cristiano. La ley que lo motiva es la ley del amor. Y el amor guía al servicio. La negación. Muy bien, entonces, ese es el yugo. El yugo es el abandono de nuestra independencia. Dijimos que en el reino de Dios no hay independencia. En el reino de Dios hay. ¿Qué hay en el reino de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos da? Libertad. Pero no nos da independencia. La independencia es el engaño, es la falsificación satánica de la libertad divina. La libertad nos lleva a someternos los unos a los otros libremente porque nos necesitamos. Por eso que el Señor nos salva y lo primero que hace nos lleva a la iglesia. Hay personas que dicen, no, yo me bautizo, pero yo no quiero pertenecer a la iglesia. No entienden el gobierno divino. Él nos trae a la iglesia con todas nuestras diferencias, con todas las dificultades. ¿Por qué? Porque Él quiere enseñarnos la ley de la sumisión. El aprender a amar al hermano y a ponerlo a Él primero antes que yo es una ley esencial en el reino de Dios. Entonces la iglesia nos enseña a morir al yo, lo mismo que la familia. Entonces ahí está. Y todos somos independientes, así que ahí hay batalla. Uno se levanta en la mañana y ya comienza a planear su día, voy a hacer esto, otro. ¿Le has preguntado a Cristo qué es lo que desea que Él haga? Dice la hermana White, Él deseaba a toda la gente que Cristo nunca planeaba su día. Él no tenía planes de un día para el otro. Cada mañana el Padre le mostraba lo que Él debía hacer. Y dice que Dios desea hacer lo mismo con nosotros. Yo todavía no aprendo eso. A veces lo hago y otras veces me olvido. Soy cabeza dura.
Pero ese es el plan. Dios desea mostrar sus planes. Él desea decir, hijo, estás muerto. Bueno, hoy día quiero que vayas a visitar a esta persona, quiero que hagas esto, que le des dinero a este otro, llama a esta persona. Y cuando hago eso, es tan lindo. Pero a veces me levanto corriendo. Y me levanto temprano, yo a hacer mi culto, orar, estudiar la Biblia, pasar tiempo con el Señor. Pero muchas veces uno ya tiene planeado su día del día anterior. Y tenemos que aprender a no ser eso. Tenemos que aprender que Dios sea el que rija nuestro día, de día a día, de día a día. Muy bien, entonces luego viene la cruz, tenemos el yugo. El yugo y la cruz, dice la hermana de White, representan lo mismo, pero representan la experiencia de morir al yo. Pero hay dos experiencias, dos elementos en esta experiencia que son distintos. La cruz la cruz es un instrumento de muerte y representa la sumisión de nuestra voluntad a la voluntad divina. Cristo Jesús dijo, no como yo deseo, sino como tú deseas, Padre, en el jardín del Getsemaní. Y esa es la esencia de la cruz. Es el sometimiento de nuestra voluntad para que sea Dios quien obre en nosotros tanto el querer como el hacer, de acuerdo a su propia voluntad. Entonces, ¿qué es la voluntad? La voluntad es el poder que gobierna al ser humano. Es el poder más alto, es el poder supremo, lo llama la hermana de White. La voluntad es el rey de la naturaleza humana. Entonces, hay dos tipos de naturaleza en el ser humano. Está la naturaleza baja y está la naturaleza alta. La naturaleza baja son los sentimientos, las pasiones, los apetitos, son la naturaleza baja. La naturaleza alta es la razón. ¿Y cómo se llama? La voluntad gobierna tanto la razón como los apetitos, pero tanto la razón como el apetito informa a la voluntad para que haga su decisión. Por ejemplo, tú vas al supermercado y ya tomaste el desayuno y ves ahí que están vendiendo donuts, no sé cómo se llaman, en Chile los llamamos calzones rotos o berlines, no sé cómo se llaman en Argentina. Están vendiendo, pasas por la panadería y están vendiendo quequitos o en Uruguay le dicen facturas. Y tú dices, ay, que me gustaría comerme una facturita. Y tu razón te dice, que es el Espíritu Santo, te dice, pero tú ya tomaste desayuno, no es hora que comas. Pero el apetito dice, pero es que yo tengo hambre. ¿Sí? Ustedes han confrontado esa batalla, ¿cierto? Se confronta cada vez que somos tentados, en la batalla entre la razón y el apetito para controlar la voluntad y que la voluntad haga la decisión. Entonces, muchas veces gana el apetito. El apetito dice, sí, pero no te preocupes, si un quequito no te hace nada de malo. Además, tienes tanta hambre. Y la razón dice, pero ya comiste, te va a hacer mal. El apetito dice, no te preocupes, si un poquitito no le hace mal a nadie. Entonces, la voluntad se somete al apetito y el apetito controla. Y en el pecado, cuando Adán y Eva pecaron, ellos sometieron su naturaleza al pecado y el pecado, para controlar la voluntad, volvió nuestras naturalezas. Ahora los seres humanos somos gobernados por nuestros deseos, nuestros apetitos y nuestras pasiones. No somos gobernados por la razón. Entonces, debemos someter nuestra voluntad a Cristo, para que Él tome control de la voluntad y de nuestra naturaleza, y Él sea el que obre a través de nosotros y a través de nuestra voluntad, para que nosotros aprendamos a escoger lo bueno y a obedecer lo que Dios dice. Si no, es imposible obedecer. Imposible, porque la voluntad está en rebelión contra Dios. La voluntad ha sido cautivada por el pecado y es controlada por los apetitos, las pasiones y los deseos.
Ahora, los apetitos, las pasiones, los deseos fueron creados por Dios. Ustedes van al jardín del Edén y se encuentran ahí de que uno de los ríos se llamaba placer. Dios escogió, Dios creó el placer, pero estaba controlado por la mente, estaba controlado por la razón, estaba en sujeción, sujeto a los poderes altos de nuestra naturaleza. Ahora la naturaleza alta está dominada por la naturaleza baja. Es por eso que el ser humano vive como animal, peor que animal, para complacer sus deseos, sus apetitos, sus pasiones. Vivimos para eso. No era el propósito. Entonces, al vivir de esa manera, el ser humano se degenera. Pero si a través del Espíritu Santo el Señor vuelve a poner el verdadero balance en nuestra naturaleza, el ser humano entonces crece en santidad. Entonces debemos someter nuestra voluntad, debe ser sometida a Cristo y voluntariamente debemos entregarnos para ser esclavos de Jesús. Por eso el apóstol Pablo se llama a él siervo de Cristo. Es su título favorito. Pablo, siervo de Jesús. A Moisés se lo llamó siervo de Jesús. A Josué se lo llamó siervo de Jesús. ¿Qué significa ser siervo? A los 144,000 se los llama que son siervos. ¿Por qué son siervos? Porque el siervo es alguien que no tiene control de su propia voluntad. El siervo hace la voluntad de su amo. El siervo no se puede levantar en la mañana y decir, oh, bueno, hoy día me voy a tomar un cafecito con leche. Hoy día voy a ir voy a pasar el día en la playa. El siervo no hace eso. El siervo hace lo que el amo le dice. Él no tiene su propia voluntad. Entonces los siervos de Cristo ya no tienen su voluntad. La voluntad de Cristo es la voluntad de ellos. Pero Dios no viola nuestra voluntad, hermanos. Dios no puede violar la voluntad porque destruiría nuestra libertad, nuestra capacidad de hacer decisión. Lo que Dios hace es toma nuestra voluntad y la une a su voluntad. Y la voluntad humana, sometida a la voluntad y unida a la voluntad divina, llega a ser invencible. El ser humano llega a ser invencible cuando esta unión ocurre de ambas voluntades, uniéndose y la voluntad humana sometida en la voluntad divina. Y esa es una sumisión de libertad. Nosotros escogemos libremente esta entrega. Dios no te fuerza, Dios no te manipula, es una sumisión de amor, porque nos damos cuenta que es la única manera a través de la cual nos podemos llegar a tener a Cristo en toda su plenitud. Entonces, eso es la cruz. La cruz es la entrega de la voluntad a Cristo y escoger su voluntad, permitir que Él haga su voluntad en nosotros, sea lo que sea, pase lo que pase. Entonces, es aquí donde el ser humano antes de entregarse a este pacto con Cristo, él ha de preguntarse, ¿amo a Cristo tanto como para que Él viva y yo lo pierda todo? ¿Estarías dispuesto a seguir a Jesús si Él escogiera para ti pasar el resto de tus días en una cama de enfermedad? ¿Estarías dispuesto a seguir a Jesús si fuera que Él escogiera que tú fueras pobre? ¿Totalmente pobre? ¿O escogerías seguir a Jesús y amarle si si supieras que el entregarte a Cristo significaría muerte para ti y los tuyos? Debemos hacernos estas preguntas, hermanos, porque si tú sabes, la gran mayoría de los cristianos durante las edades han pagado su amor hacia Cristo con su muerte, han muerto como mártires, millones y millones y millones. Entonces, nuestra muerte debe ocurrir al principio. Si tú mueres al principio y te entregaste a Cristo completamente, la muerte física es un gozo. Para mí el morir es Cristo, para mí el morir es ganancia, el apóstol Pablo. Ya no hay enemistad en la muerte porque la muerte es un descanso. Entonces, hermanos míos, no es esa
entrega total a Cristo ha de ocurrir en un aspecto de libertad. No debe ocurrir en un aspecto de emocionalismo. Muchas veces para llevar a la gente a la decisión se hace una campaña y se juega con la emoción de las personas. Y cuando las personas están emocionadas porque el canto, porque una historia linda, entonces ahí, pero debemos, sí, se debe apelar al corazón, pero la persona debe estar libre de hacer su decisión porque él ama a Jesús o porque no lo ama. Porque si no se ama a Cristo, ¿qué sacamos con que la persona guarde el sábado y se haga miembro de iglesia? Van a llegar a ser los peores enemigos. Los mejores elementos de Satanás en la iglesia, dice la hermana de White, son aquellos que han sido convertidos a media. Entonces esa es la cruz, una sumisión completa a la voluntad de Cristo. Tú eres crucificado, has muerto. Y comparamos la muerte con la muerte física. ¿Cuánto sabes tú cuando estás muerto? Puedes amar, puedes odiar, tienes algunas posesiones, tienes algún derecho, puedes pecar, puedes ser tentado cuando mueres. Físicamente no. Entonces aplica todo eso a la muerte espiritual y ya sabes lo que significa. Y luego viene el tercer aspecto del morir, que es, dice el Señor Jesús, que hemos de negarnos a nosotros mismos tomando nuestra cruz y hemos de seguirle. Ese fue el último versículo que leímos la semana pasada. ¿Cuál es la negación a nosotros mismos? El apóstol Pedro cuando dijo, yo no conozco a ese hombre. Eso fue lo que negó a Jesús. Ahora entonces el Señor Jesús dice, yo quiero que te niegues a ti mismo. Yo no conozco a este hombre. Yo no voy a tener nada que ver con mis deseos, mis planes. El yo va a ser totalmente negado, hermanos. Entonces ahí se encuentra el plan divino para morir. Has de unirte a Jesús. Has de venir a Él. Has de escoger su voluntad y de abandonarte a ti mismo. Y eso se encuentra, esa es la manera que nosotros vencemos el pecado, la tentación. Cuando eres tentado, corre a Cristo. Cuéntale tu tentación. Aférrate a Él, únete a Él. No trates de solucionarlo tú si estás siendo tentado, si estás luchando contra el pecado, si el pecado te tiene del cuello, hay debilidades que nunca has podido vencer. El primer paso, corre a Cristo, ven a mí. Todos los que estáis cansados y turbados, abandona tu independencia, deja de creer que tú puedes vencerlo, ándate a Jesús. Segundo, escoge su voluntad. ¿Tienes un problema con el café? ¿Tienes un problema con el alcohol? ¿Tienes un problema con la pornografía? Anda a Cristo. Déjate de luchar por ti mismo, deja tratar de hacerte el bueno. Anda a Cristo. Cuéntale tu problema y aférrate a Él creyendo de que en Cristo tú tienes la solución. Escoge su voluntad. Y luego, vuélvete de ti mismo. No confíes en ti para nada. Pon toda tu confianza en Cristo Jesús. Eso significa morir al yo. Entonces, cuando nosotros vemos consejos en la Biblia, en el espíritu de profecía, que no nos gustan, por ejemplo, el vestirse inmodestamente, el usar joyas, son las cosas pequeñas, el comer, la dieta que Dios nos ha dado como pueblo. Esas son las cosas pequeñitas, pero es las cosas donde nosotros aprendemos a practicar esto. El yo lo excusa, el yo dice, no, si el Señor no se preocupa, que un arito, que una tacita, que un poquitito, el Señor no se preocupa, que bueno, si esta película, el Señor no se preocupa, si esas cosas no son importantes. ¿Quién dice eso? Tú, el yo está diciendo eso. Si tú lees la Biblia y lees el Espíritu de Profecía, la historia es distinta, ahí está expresada la voluntad divina. Entonces ahora tú, en vez de excusarte, tú vas a Cristo y te aferras a Él y confiesas, Señor, yo tengo un problema con esto. Escojo ya no más
luchar contra tu voluntad y hacer lo malo, escojo hacer tu voluntad, Señor. Pero yo por mí no lo puedo vencer, Padre, es imposible para mí vencerlo. Tú tienes que darme la victoria, Señor. ¿Te fijas? El morir al yo. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto, hermanos? He estado simplemente repasando para refrescar lo que hemos aprendido, porque como es una experiencia tan nueva, no tenemos la experiencia como para poder aplicarlo en forma diaria. Yo he desarrollado lo que llamo los 5 pasos de la victoria, y que yo se lo enseño. Mira, les cuento una historia. Tengo un amigo muy bueno. Se llama Molly. Molly pasó 14 años en la cárcel, criminal, uno de los más buscados en Australia. Vivía en la mafia. Sí, criminal, pero de los criminales. En la cárcel él conoció a Cristo, se hizo adventista. Yo lo conocí en una de sus iglesias donde él me invitó a predicar. Un hombre muy dedicado. Pero Molly tenía un problema con su temperamento, con su genio. Él es tongano, viene de la isla de Tonga, es un hombre que parece un ropero, inmenso, alto, musculoso. Un día su esposa me llama y me dice: Pastor Samuel, voy a dejar a Molly, me dice. Yo le digo: ¿por qué, hermana? Porque Molly cuando se enoja me pega. Y es violento. Mis hijos están aterrados de él, los persigue a veces corriendo por las calles, gritándoles. Cuando se enoja es terrible. Cuando no está enojado, un hombre muy bueno, pero cuando se enoja es terrible. Entonces yo le dije: hermana, dígale a Molly que esté ahí, lo voy a ir a ver, le voy a enseñar el secreto de la victoria. Se lo había enseñado ya, pero a veces uno predica las cosas y a la gente le entra la cosa por aquí y le sale por allá. A veces le digo a los hermanos, pónganse una amiguita pan aquí en el oído para que cuando le entre lo que yo les digo no se les salga por el otro. Entonces, lo fui a ver y Molly se había ido, porque en la isla el asunto de la vergüenza es muy poderoso, y él confrontar ante el pastor que era así, muy vergonzoso. Así que hablé con la esposa y me contó historias. Yo le dije: mira, hermana, dígale a Molly que mañana él esté aquí y yo le voy a enseñar el secreto de la victoria y Molly no se va a enojar más. El Señor le va a dar la victoria mañana. Bueno, y viene el próximo día y estaba Molly ahí, el gigante con la cabeza agacha, ni siquiera me miraba, avergonzado. Entonces yo le dije: Molly, ¿has orado tú por esto? Y me dice: pastor, he orado tanto por esto que estoy tan desanimado porque Dios no me ha respondido, me dijo. ¿Cómo no te ha respondido? Sí, le dije, le pido y no me ha cambiado. Entonces él tiene una niña chiquita que se llama Mispa. Y le digo: dime, si Mispa te pidiera un vaso de leche, ¿tú estás dispuesto a dárselo? Claro, me dice. ¿Y qué pasaría si tú le sirves el vaso de leche y se lo dejas en el mesón? Y Mispa sigue diciéndote: pero padre, por favor, dame el vaso de leche. Y te pide que le des el vaso de leche. ¿Cuál sería tu reacción? Dice: me frustraría. ¿Por qué? Porque yo ya le serví el vaso de leche, me dice. Claro, ¿qué tiene que hacer Mispa para que el vaso de leche sea de ella? Tiene que tomarlo, porque tú ya se lo diste, le dije. Entonces ella no tiene que seguirte pidiendo, ahora tiene que tomar el vaso de leche y tomárselo. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios? Y la Biblia dice: pedid y se os dará. Porque todo aquel que pide, recibe. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que se la piden? Entonces le dije: Dios ya te dio la respuesta, hermano. La única oración que Dios responde siempre, inmediatamente, dice la hermana White, es la oración pidiendo ayuda contra la tentación. Dios ya te respondió. Lo que pasa es que tú no lo has tomado. Te voy a enseñar los 5 pasos, le dije, y esa noche tomamos los 5 pasos. ¿Saben que ese hombre nunca más se enojó? Nunca más. Yo lo he visto muchas veces a su esposa y le he preguntado especialmente a ella: ¿cómo va Molly? Y me dice: el milagro fue tan increíble, me dice, tan increíble, que incluso mis hijos han parado de tenerle temor.
Ahora ya no los persigue, no se pelea, a mí ya no me ha golpeado más. No se enoja, me dice, ya no se enoja. No es posible que se enoje. Todas las cosas que antes lo hacían. Lo que pasa es que Molly murió, su mamá murió a los 3 años. Creció con sus padres y sus hermanos, y los hermanos a la edad de 5 lo hacían pelear con muchachos de 12, 13 años y le decían, si te pegan, nosotros te vamos a matar, te vamos a cortar en pedazos y te vamos a dar de comer a los perros. Imagínense un niño de 5 años pasando por eso, teniendo que luchar por su vida. Entonces creció con una ira dentro ese Molly, una ira acumulada. Y no sabía cómo, sabía las profecías, sabía los 3 ángeles, sabía, pero no sabía cómo estas doctrinas lo podían liberar. Entonces, hermanos míos, si el Evangelio no te libera del mal genio, el Evangelio no sirve de nada. Si el Evangelio no te puede liberar de tu infidelidad, entonces el Evangelio no sirve de nada. Entonces el Evangelio es teoría y la teoría no vale nada, hermanos. Estaba yo haciendo una campaña en Polonia y había un hombre que se quería bautizar, pero tenía problema con el cigarro. Yo no bautizo a nadie que esté fumando, porque siguen siendo esclavos del pecado. Entonces lo fuimos a ver, su nombre era Yarek, un hombre muy lindo, y su esposa era adventista. Y le digo, Yarek, ¿qué pasa? Le digo, pastor, me dice, tengo problemas con el cigarro, me quiero bautizar, ¿me bautizaría usted? Me dice, yo le digo, no, yo no te voy a bautizar, pero te voy a dar el secreto para que dejes de fumar, le dije. Y le dije, mañana vas a dejar de fumar para siempre. La esposa salió de la pieza y dice, pastor, no le prometa cosas, me dice, que él fuma tanto que lo más que ha estado sin fumar son 2 horas. Eso él le llamaba a dejar de fumar. Día y noche tenía que fumar, día y noche, hermano. Yo le dije, hermana, si no tiene fe, métase de vuelta a la pieza, porque aquí necesitamos fe, no duda. Así que le enseñé el secreto de la oración contestada y los 5 pasos. Y le dije, mira, yo me voy a ir y mañana vamos a volver, era viernes, mañana sábado vamos a volver antes de ir a la iglesia, a las 7 de la mañana vamos a estar aquí. Y le enseñé cómo morir a sí mismo. Y entonces mañana vamos a orar y vas a dejar de fumar. Ya se fue, el hombre tenía fe, era un hombre de fe. Y oramos por él, vinimos el sábado de mañana a las 7 de la mañana, él nos estaba esperando, vivía en un departamento, me dice, pastor, a las 5 de la mañana me fumé mi último cigarrillo, nunca más voy a volver a fumar. Ya el Señor le había dado la victoria, ¿vieron? Entonces oramos, una oración sencilla, si no, ante Dios no se necesita tener magia. Y ese hombre nunca más fumó. Desde ese momento se le quitó para siempre el deseo de fumar. Al final de la campaña lo bautizamos y después yo lo he visto varias veces. Nunca más fumó. Entonces el Señor, cuando te da la libertad, te la da ahí. Eso te lo voy a tomar otro estudio donde te voy a enseñar esto. Pero el Señor te da la libertad, te la da ahí. Cuando tú pides, el Señor ya te da. Tú por fe tienes que aferrarte a ello y entrar en esa victoria a pesar de que no la veas ni la sientas. Es la fe, ¿se acuerdan la fe? Cuando estudiamos la fe, eso se aplica en todo. Tú ya la tienes, el Señor ya te lo dio, es tuyo. Tienes que ahora tomarlo y hacerlo tuyo. Ahora el Señor va a obrar en tu vida de 2 maneras. La victoria ya la tienes, puedes vivir en victoria. El Señor te va a dar los resultados de esa victoria en forma automática y se desaparece. A mí me ha pasado en mi vida. Estaba un día, hace años atrás, estábamos pasando por circunstancias difíciles. En el año 2012 yo dejé de ser pastor pagado para dedicarme a vivir 100% por fe. En el año 2010 hice eso, pero 2 años trabajé como voluntario. La iglesia me proveía una casa y me daba dinero para la gasolina y cosas así, pero no salario. En el 2012 el Señor me llamó y me dijo que quiero que vengas a trabajar para mí, yo te voy a pagar tu salario. Entonces yo dije, ¡ay, qué lindo! Entonces ya nos salimos en el 2012 del ministerio pagado, sustentado por la iglesia, para ministrar para la iglesia y para donde el Señor nos enviara. Y yo pensaba que de ahí iba a ser todo maravilloso, pero en vez de ir para arriba, todo fue para abajo.
y pasamos por circunstancias terribles, terribles. Quedamos sin casa, nos tuvimos que ir a vivir con mi familia, con mi suegra por casi 2 años y pasé un tiempo que estaba deprimido, bien deprimido. Tuve que irme a trabajar a una fábrica por un tiempo, la fe me faltó, me fui a trabajar a una fábrica y un día iba en el bus haciendo mi culto, orando, llorando, y me bajo del bus y el Señor me dice, Samuel, tú le enseñas el mensaje de morir a ti mismo a todo el mundo, ¿cierto? Yo le digo, sí, Señor. ¿Y por qué no lo practicas? Me dice. Y yo le digo, Señor, perdóname, le dije, soy tan hipócrita. Así que ahí mismo me arrepentí y tomé los 5 pasos. Para llegar a la fábrica, más o menos unos 15 minutos de caminar, yo tomé los 5 pasos. Los 5 pasos es reconocer que tienes un problema, confiésalo y arrepiéntete, escoge hacer lo bueno y entrega tu problema al Señor y entra en la victoria de Cristo y regocíjate que el Señor ya te dio la victoria. Entonces tomé esos 5 pasos y al final comencé a saltar. Alabado sea Dios, ya no estoy más depresivo. Yo no sé si alguna de ustedes han sufrido de depresión, pero cuando la depresión está bien profunda, hay una oscuridad en la cabeza, es como que una nube está siempre rodeando la cabeza, los sentimientos son todos negativos, todo es feo. Y eso no se levantó. Pero yo por fe comencé a saltar y a darle gracias a Dios y la gente me tocaba la bocina, te han creído que yo estaba loco, a mí no me importó, yo comencé a dar vocalidad a mi fe. Por 15 minutos fui haciendo eso, llegué a la fábrica, puse mi pie en la fábrica y se levantó la depresión y nunca más tuve depresión. Así el Señor me sanó, de forma milagrosa. El genio, yo era una persona muy mal genio. Cuando yo tomé esta experiencia, y fue a través de eso que el Señor me enseñó los 5 pasos. Cuando oré por mi genio, el Señor me sanó 80%. Ahora voy para allá por el 95%. Todavía hay veces que me enojo. Le digo, Señor, podrías haberlo hecho como lo hiciste con el Molly, pues, Señor. Pero así es que hay 2 maneras que el Señor te permite ver la victoria. La victoria te fue dada cuando tú la pediste, así que tú confrontas a tu gigante a través de la victoria, no de la derrota. Pero el Señor implementa esa victoria, ya sea milagrosamente, automáticamente, como Molly y mi depresión, o la va a implementar a través de las circunstancias de la vida. El Señor te va a tener totalmente como Él desea que seas. Esos son los 5 pasos. El morir. Tú no buscas la solución en ti mismo, tú buscas la solución que Cristo te da. Tu vida, tu sanidad, todo depende de Cristo Jesús. Ya, ahora les dejo tiempo para que hagan preguntas. Les repasé el tema, hermanos, quería que lo repasáramos porque yo sé que cuesta entenderlo, entonces lo estoy tratando de dar un poquito práctico ahora. Primer paso es reconocer que tienes un problema. No lo escondas, nunca escondas tus problemas ante Dios. Pero Dios los sabe, Él los conoce y Él te ama con todos tus problemas. Recuerda, Cristo Jesús murió por ti con todos tus problemas. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto se exalta el amor divino. Así que no hay nada que tú puedas confrontar que va a tomar a Dios por sorpresa. ¡Oh! ¿Te imaginas tú vas donde Dios le dice, Señor, estoy haciendo esto? Y el Señor dice, ¡ay, nunca me imaginé eso de ti! El Señor no es así. Somos los seres humanos que respondemos de esa manera. Dios no responde de esa manera. Dios conoce todo. Entonces, anda y cuéntale tu problema. Segundo paso, arrepiéntete y obtiene el perdón. El momento que nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, el Señor hace 2 cosas. Nos perdona y nos limpia. Así que ya no llevas culpa por tu problema. Así que en ese momento tú aceptas el perdón y aceptas la limpieza. Entonces ya le dices al Señor, gracias por perdonarme y limpiarme. No es por sentimiento, no es por circunstancias, es por la fe. Todo lo que pidiéramos cuando oramos, creed que lo recibes y os vendrá, dice el Señor Jesús. Entonces hemos de recibirlo ahí. El tercer paso, escoge hacer la voluntad de Dios. Escoge hacer la voluntad de Dios.
Dios se relaciona con nosotros a través de nuestra palabra, así como Dios desea que nos relacionemos con Él a través de su palabra. Entonces, cuando tú le dices a Dios, Señor, gracias por perdonarme y limpiarme, estoy limpio ante tu presencia, ahora escojo no enojarme más. Es por fe, no es por sentimientos, no es por circunstancias. Escojo, Señor, pero luego le dices, ¿te acuerdas el hecho que tienes que volverte, negarte a ti mismo? Tú le dices, Señor, pero yo no puedo vencer mi pecado. Si tú no me ayudas, si tú no lo solucionas, yo no puedo vencer mi pecado, Padre, dependo de ti. Te humillas ante su presencia, le dices, papito, necesito que tú me des la victoria. Así que aquí te dejo mi problema. Este ya no es mi problema, es tu problema, porque Jesús con su sangre compró todos mis pecados. ¿Sabías tú que tus pecados le pertenecen a Cristo? Legalmente, Jesús pagó todos tus pecados con su sangre. Él los compró. Así que cuando tú no le pasas tus pecados a Cristo, le estás robando a Jesús lo que le pertenece a Él legalmente. Así que se lo dejas ahí, yo me imagino que deposito mi problema a los pies de la cruz y le digo, Señor, aquí está tu problema. Yo estoy dispuesto a cooperar contigo en todo, pero eres tú el que tienes que solucionarlo, Señor. ¿De qué manera se nos ha enseñado a nosotros a vencer el pecado? El pastor predica y dice, tenemos que vencer, hermanos, tenemos que obtener la victoria. ¿A quién se le pone el peso? A mí. ¿Y cuántas veces yo como adolescente traté de vencer mis pecados? Yo era un muchacho que quería ser un buen adventista. Quería ser como Jesús. Y se me decía, sé bueno, no se hace esto, se hace esto otro. Pero nunca se me enseñó cómo hacerlo. Entonces, a muchos jóvenes se los vuelve loco. Estos se vuelven legalistas y esconden su pecado y ponen una apariencia de santidad. O dicen, esta cosa no trabaja y se van de la iglesia. Entonces, ahí está el tercer paso. Se entrega el problema a Cristo y ahora ya no es tu problema. Ahora es el problema de Jesús. Cuarto paso, obtén la victoria de Cristo. Ahora, para todo esto yo tengo promesas, porque nosotros pedimos de acuerdo a las promesas de Cristo. Dice, si le pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que la tenemos. Es de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? A través de sus promesas, de sus mandamientos. Entonces, el cuarto paso es, tienes que obtener la victoria de Jesús. Jesús ya obtuvo la victoria para todos tus pecados, todas tus debilidades, todas las circunstancias que alguna vez vas a confrontar en tu vida. Jesús ya obtuvo la victoria. Amén. Entonces tú vas donde el Señor, hay una promesa en 1 Corintios 15, 57 que dice, gracias damos a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Ahí está. El Señor Jesús dice, si el Hijo os hiciere libres, seréis libres de verdad. Entonces yo le digo, Señor, demando la victoria de Cristo para este problema y la recibo. Gracias, Señor. Me la has dado ahora. Entonces el quinto paso lo declaro con mi boca, porque todo lo que yo dijere, dice el Señor Jesús, os vendrá. Tengo que decirlo, tengo que manifestarlo con mi boca, así que, bueno, ahí cuando yo tuve la depresión fue más allá, me volví un poquito pentecostal, me puse a saltar y a levantar las manos, mostrando la alegría ante el trono de Dios de que yo creía y que el Señor ya me había dado la victoria. Pero tú puedes simplemente expresarlo, tú puedes decirle, Señor, Señor, y en forma clara puedes decirle, gracias por darme la victoria por el mal genio. Y después le dices a la gente, yo ya no me enojo, que el Señor me dio la victoria. Cuéntale a tu esposo, a tu esposa. Y ahora dile, pero mira, puede que yo me enoje de nuevo, pero ya el Señor me dio la victoria. Porque si no entiendes, te van a decir, hipócrita, que me dijiste que no te enojabas. No, pero si el esposo y la esposa están caminando juntos, ella entiende que tú estás en una trayectoria, pero que has entrado en la realidad a través de la fe. Y vives por la fe, no por los ojos, no por las circunstancias, por la fe. Y se vuelve hermoso, hermanos. Amén. Ahora, cuando el Señor revela nuestras debilidades,
El Señor revela nuestras debilidades para que se las entreguemos a Él. Hace un tiempo atrás, años atrás, cuando recién fui convertido en el año 2007, me quedé un fin de semana solo en casa y dije, voy a pasar este fin de semana con el Señor. Y en una de las noches orando, el Señor me reveló 3 pecados. Mi orgullo, ¿cuál era el otro? Avaricia, que era mentiroso. Nunca me había visto como mentiroso. Así que me puse a llorar ante el Señor. Le dije, Señor, yo pensé que yo había sido convertido, Señor, perdóname. El Señor me impresiona, son impresiones que vienen a la mente, que uno aprende a conocer como la voz de Dios. Me dice, hijo, yo no te mostré estas cosas para destruirte. Yo te demuestro esto para que me lo des a mí. Una gran lección. Entonces, Señor, tú puedes tenerlo. Aquí está, todo es tuyo. Eso es lo que el Señor, cuando el Señor te muestra tus debilidades, no es para que tú trates de solucionarlo solo. El Señor sabe que tú no tienes el poder para solucionarlo. Es para que vengas a Él y se lo entregues a Él. Y Él obre a través tuyo la esperanza de gloria, el llegar a ser como Él. Amén. Entonces la vida cristiana se vuelve maravillosa, pues. Porque si no, los adventistas siempre andamos sonriendo. Los adventistas somos una gente que sonreímos mucho, todos andamos así. Sonreímos de abajo para arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos un pueblo, no somos un pueblo feliz. Está reflejado en nuestros cultos. No somos un pueblo feliz. ¿Por qué? Sabemos que Cristo viene pronto y sabemos que hemos de vencer el pecado antes que Cristo venga. Pero también sabemos que hemos tratado y tratado y que no lo podemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Algunos escogen negar los escritos de la hermana White, donde ella dice que debemos llegar a ser como Cristo y que el pueblo de Dios vencerá el pecado. No, la hermana White está equivocada. Pero hermano, es un profeta. No debemos negar lo que ella dice. Debemos encontrar el secreto para la victoria. Y ahí lo que yo les he dado es el secreto. Cristo, Jesús, es la esperanza de gloria, hermanos. En Él tenemos todo aquello que por la ley no lo pudimos obtener, hermanos, en Cristo Jesús. Amén. ¿Hay alguna otra pregunta? Oramos. Nosotros llevamos las promesas porque la Biblia hay promesas de sanidad. Yo he visto milagros de sanidad increíbles que el Señor ha otorgado. Ahora, si el Señor no permite, he visto otras veces que pareciera que el Señor no respondió. Entonces, como adventistas decimos esto. Mi hermana murió de cáncer el año antepasado. Una muy buena amiga mía murió de cáncer el año. Yo pasé noches enteras orando por ellas. Y fue muy duro perderlas porque no había entendido todavía el secreto de la sanidad. El Señor sanó, pero la sanidad se puede manifestar antes de dormir o después de dormir. Entonces, para entenderlo, yo lo hago de esta manera. Si mi hijo tiene fiebre o está con un resfriado y yo me puesto a hacer su camita y le pido, Señor, por favor, sana a mi hijo. Te doy gracias por sanarlo. Y me levanto feliz, le digo, ya el Señor te sanó. Y el niño se va a dormir y todavía tiene fiebre. Y todavía está enfermo y la sanidad no se ha manifestado. Pero en la mañana se despierta y está bien. No nos vamos a enojar porque el Señor permitió que pasara la noche enfermo, ¿no? ¿No les creen? De la misma manera con la muerte es un sueño. Entonces el Señor a veces permite que la respuesta a la oración se manifieste antes del sueño o después del sueño, pero ya el Señor sanó. Entonces yo recibo el don de la sanidad y le digo, gracias Padre por sanarlo. Ahora está en tus manos cuando tú deseas manifestar esa sanidad. ¿Se dan cuenta el cambio de perspectiva? ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros lo miramos de la otra perspectiva, creemos que Dios no nos escuchó, que ¿por qué no nos escuchó? Si yo pedí sus promesas, entonces hay veces que las promesas de Dios no se cumplen. Eso es mentira, hermanos. Dios siempre cumple sus promesas. Pero cómo y cuándo le pertenece a Él, porque Él tan solo sabe lo que es mejor. Miren,
Cuando yo llegué a la iglesia donde estoy ahora, donde soy anciano, había un niño con autismo. Su nombre es Joshua, Josué. La mamá era un niño muy problemático, pero muy problemático. Causó tantos problemas en la iglesia. Yo lo puse en oración. A orar, a orar, a orar. Eventualmente convencí a la iglesia, oremos por este muchacho. 5 años han pasado. ¿Y saben ustedes? Que ahora el Señor lo sanó de autismo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho, bueno, el Señor no responde las oraciones, ya no lo sanó y dejamos de orar? Nunca habríamos visto el milagro. Ahora, el Señor no lo sanó lo que nosotros llamamos milagrosamente. El Señor ha obrado a través de distintos instrumentos y la semana pasada fui a visitar a esta familia y yo quedé con la boca abierta el cambio que este muchachito ha tenido. Ya no usa drogas para el autismo. Es increíble y tenía un autismo muy profundo. Entonces, es simplemente a no abandonar nuestra fe en las promesas de Dios. Escuchaba un sermón durante la semana que decía el pastor, hermanos, nunca sabemos cuál va a ser la oración que va a tirar las balanzas para el otro lado. Es como que estamos acumulando peso en el otro lado a través de las oraciones y de repente la balanza va, ¡pum! Y el Señor responde. Pero si no somos perseverantes, a lo mejor la balanza nunca se va a balancear para el otro lado. No pierdan su fe, hermanos. Ahora, ¿qué pasa si el Señor permite que la persona baje al descanso? ¿Nos vamos a amargar porque Dios escogió que la persona baje al descanso o le vamos a dar gracias porque Él sabe que es lo mejor? Los funerales nunca debieran ser lugares de desventura. Debiéramos alabar a Dios porque Él ha respondido a nuestra oración y la persona ha bajado al descanso, está durmiendo. Debemos alabarle. Cuando enterré a mi hermana, fue un servicio de alabanza a Dios por la victoria que Dios le había dado a mi hermana en Cristo Jesús. Murió en Jesús, descansó en Cristo. Ella está segura, hermanos, es victoria en Cristo. Amén. Ahora, ¿responde Dios las oraciones? Yo les podría tener mucho rato contándoles testimonios de sanidad que yo he visto con mis propios ojos, hermanos. Gente que yo he visto sanar milagros increíbles. Así que si vayan y oren por los enfermos, pongan sus manos, ese es don divino, pongan sus manos sobre los enfermos. Si es necesario ungirlos, traigan a los ancianos, porque ustedes no pueden ungir si no son ancianos, pero traigan a los ancianos, a no ser que estén en circunstancias prohibitivas. Por ejemplo, si están por allá por la selva y no hay iglesias cercana y no hay, como se llama, ancianos cercanos, entonces usted toma una botellita y unja a la persona en el nombre de Cristo Jesús, poniendo sus manos sobre la persona. Eso no es pentecostalismo, eso es bíblico, hermanos. Lean la historia de los adventistas y vean cómo los adventistas oraban por los enfermos antes que tuviéramos la reforma pro salud. ¿Y cuántos se sanaron? La hermana White fue curada de tuberculosis a través de la oración. Hay milagros muy lindos. Oren con plena fe de que Dios los escuche. Y van a ver milagros maravillosos. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo dice, capítulo 2, versículo 10 de Colosenses, él dice, y vosotros estáis completos o terminados o perfectos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que cuando tú y yo recibimos a Cristo y somos justificados, como ya lo explicamos en otra presentación, la justificación nos da el paquete de la justicia de Dios completo. Somos como Dios nos trata que nunca hemos pecado. Él testifica que somos santos, puros, perfectos, porque nos da el carácter de Cristo. Entonces ya en Él estamos, la justificación nos da la perfección, así podríamos decir, imputada. La santificación nos lleva a la perfección impartida. Así que la justificación nos da la paz y la seguridad de la salvación. La santificación hace una realidad lo que Dios ha declarado en nuestras vidas. Así que ya estamos perfectos, pero como el apóstol Pablo, anhelamos ser perfectos, que nuestra vida esté tan escondida en Cristo Jesús que Él se manifieste a través de nosotros en forma perfecta. En nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros deseos, nuestros motivos, que el yo esté totalmente sometido en Cristo, para que Cristo sea el que viva.
Ahí se encuentra la última perfección del pueblo de Dios, que Dios va a alcanzarla. Dios va a tener un pueblo en el cual esta realidad, la justificación y la santificación, ambas van a ser totalmente reales en su pueblo. Ahora, tristemente, nosotros hemos enseñado dentro de la iglesia adventista, hemos limitado el asunto de la perfección del carácter tan solo al vencer el pecado. Entonces creemos de que ser perfecto es dejar de pecar. Es verdad, pero muy parcialmente. La verdadera perfección es amar como Dios ama, que es tener su carácter en forma maravillosa, el representar ese amor en nosotros. Ahora, tú y yo no podemos eso. Esa es labor de Cristo en nosotros. Nuestra labor es morir con Él, ser sepultados con Él y estar unidos a Él en la vida. Esa es nuestra labor. Mientras tú y yo, hermanos, esto es importante, que mientras tú y yo estemos unidos a Cristo, no importa las batallas que estés luchando y cuántas veces fracases, mientras estás unido a Cristo, tu vida eterna está garantizada. El secreto es la unión. Porque en un lugar tenemos la soberanía divina y en el otro lado tenemos la libertad humana. Entonces, Dios, Él no nos echa fuera. Él no es el que corta la relación, somos nosotros los que escogemos salirnos y cortar aquella relación. Por eso el Señor Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Al que permanece en mí llevará muchos frutos. Sin mí nada podáis hacer. Entonces ahí se encuentra el balance. Nosotros tenemos la opción de cortar aquella relación. Nosotros tenemos la opción de estar sin Cristo. Entonces, mientras tú y yo nos sometamos a la voluntad divina y vivamos con Cristo Jesús, nuestra vida eterna está garantizada, lo que esos versículos dicen. Nada lo perderá. A veces parece imposible, uno se ve a sí mismo y se ve tan terrible, uno dice, pero estoy tan lejos. Y sin embargo, Jesús promete, mientras estemos en Él, está garantizado, no te alarmes. El que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. El secreto permanece en Él. El Antiguo Testamento enseña esa lección. Cuando Israel, a pesar de sus problemas, estaban en el pacto, Dios no los rechazaba, trabajaba con ellos, los enseñaba, los corregía, la obra se continuaba. Pero cuando se volvían rebeldes y se volvían idólatras y cortaban su relación con Dios, entonces ahí venían incluso, fueron echados hasta Babilonia. Pero solo cuando había rebeldía, que es el cortar el pacto y el ir contra el pacto. Mientras permaneces en el pacto, no importa tus debilidades, no importa tus problemas, el Señor está trabajando en ti y Él garantiza que la obra que Él comenzó la terminará. Esa es su parte del asunto. Entonces, ¿qué produce esto, hermanos? Produce un descanso en Cristo. Nuestra parte es enamorarnos de Jesús, el conocerlo, el pasar tiempo con Él, el aferrarnos a Él como el niño se aferra a la pierna del papito, de la mamita y no dejarlo que se vaya. El aprender a orar, el aprender a conocer su voluntad, a pensar cómo Dios piensa, cómo Él actúa. Eso es nuestra parte. Mientras tú te hundas en Cristo, Él se carga de lo otro, de la transformación. Tú cooperas con Él en la transformación, pero hermana White dice que Dios obra en el plan de la multiplicación, mientras nosotros obramos en el plan de la suma. Entonces, mientras tú sumas 1 más 1 más 1, el Señor está diciendo 1 millón por 3 millones, por 15 millones, por 500 millones. Entonces, Él está obrando lo imposible, mientras tú y yo cooperamos con Él en lo posible, en lo que podemos hacer. Todo en la vida cristiana es un don divino, pero tú debes aceptarlo y tú debes obrar a través de ello. E incluso eso es la obra divina en nosotros. Nada viene de nosotros, nada, absolutamente. Tú y yo no le podemos dar nada a Dios porque no tenemos nada. Por eso, en la obra del arrepentimiento,
Dios obra para humillarnos, abrir nuestros ojos y que nos demos cuenta que somos pobres, que estamos hambrientos, que estamos desnudos, que estamos ciegos, que somos miserables. No tenemos nada. Así que no podemos darle nada a Dios. Ese es el fundamento de la justificación por la fe o de la justicia por la fe. El hecho que hemos de recibir todo de Él. Pero hay otro elemento, el elemento en el cual Dios no viola tu capacidad de cooperar con Él. Porque una vez que el amor divino se implanta en el corazón humano, Dios entonces ahora te capacita para cooperar con Él. Porque Dios nunca hace nada sin la cooperación humana. El elemento humano es esencial. Dios no te puede transformar sin tu cooperación. Él podría hacerlo, pero no lo hace. Él necesita que tú cooperes con Él en todo. En la justificación cooperamos. El Señor nos convence de nuestros pecados, nosotros hemos de confesarlos. Eso es cooperación. Debes aceptar por fe y creer y proclamar el hecho que el Señor ya te perdonó y que te justificó y que ahora has nacido de nuevo. Eso es cooperación. Entonces, es tan importante ese balance maravilloso de toda verdad. No te lo ganas, no es tuyo, pero sin embargo, tú cooperas con Dios. Qué maravilloso, no se ve en la naturaleza de Cristo. Para tener un Salvador se tuvo que unir lo divino con lo humano. Lo humano era muy débil y lo divino no podía hacerlo sin lo humano. Se unió ambos, se unió al hombre con Dios en una unión indisoluble. Y en esa unión indisoluble tenemos un Salvador. La salvación obra de la misma manera. Bueno, me parece que ya se nos pasó el tiempo. ¿Hay alguna otra pregunta? Me hacen una pregunta, dice Hernán, pastor, ¿cuánto tiempo hay que orar por el mismo tema hasta que Dios te responda? ¿Cuánto tiempo hay de orar por el mismo tema hasta que Dios te responda? Ahí se encuentra. Van a haber veces que vas a recibir la respuesta así. Hay otras veces que la respuesta toma años hasta que Dios te responda. Jesús oró en el Getsemaní 3 veces sobre su rostro, padeció, transpiró sangre, hasta que le fue asegurado por el ángel que era la voluntad divina. Vino su respuesta, Jesús entonces se paró, culminó la oración y ahora había que seguir la respuesta, había que obedecer la respuesta. Ahora hay cosas que no es necesario orar. Por ejemplo, una niña viene y me dice, pastor, estoy enamorada. ¿Ah, sí? Sí, estoy enamorado de un muchacho, es tan bueno. Y dime, ¿es adventista? No, pero estoy orando. ¿Qué estás orando? Para ver si es la voluntad de Dios. No ores. No es la voluntad de Dios. Dios ya te mostró cuál es su voluntad en su palabra. Cuando Dios ha revelado su voluntad, hermanos, no es necesario orar más. Cuando se revela la voluntad, cuando la oración es respondida, Dios ha revelado su voluntad, hemos de orar por poder para obedecer y hacer lo que Dios ha revelado. Siempre se ven las campañas no evangelísticas, predicamos acerca del sábado, el hermano pentecostal viene y dice, pastor, sí es verdad lo del sábado. Entonces, hermano, lo va a comenzar a observar. No, yo voy a orar ahora. Voy a orar para ver si es la voluntad de Dios que yo guarde el sábado. No, si ya no es necesario, hermano, orar. Ya el Señor reveló su voluntad. Ya respondió la oración. Ahora levántate, agradécele, alábale y pon tu corazón en obedecer. Amén. Entonces, oramos hasta que el Señor nos da la respuesta. Cuando el Señor te da la respuesta, por ejemplo, estás orando y viene la convicción de que, ya hijo, yo ya te respondí, ya te lo he dado, pero aún no lo has visto. Ahora dejas de pedir y comienzas a alabar y alabar el nombre del Señor. Entonces la oración se vuelve de alabanza hasta que se materializa la respuesta. Hay casos, tú ves en el caso, por ejemplo, cuando Samuel, el profeta Samuel, intercedió por el rey Saúl una noche entera, oró, hasta que el Señor le dijo, no más, no me ores más por eso. ¿Te acuerdas? Entonces vino la respuesta bien clara.
cuando el rey Josafat iba a ser atacado, él fue al templo y oró hasta tener la respuesta. Y lo vemos así vez tras vez en las Sagradas Escrituras. Ahora, nosotros tomamos la respuesta por fe, pero seguimos pidiendo, empujando la oración al trono de la gracia, dándole gracias a Dios, Señor, ya vemos. Entonces, en ese acto de fe es lo que agrada a Dios. Y eso es lo que permite que la respuesta eventualmente, totalmente venga. Entonces, por eso dice el Señor Jesús, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibes y os vendrá. Entonces, en ese balance se encuentra el hecho de que debemos seguir, pero no es una petición desesperada como que Dios no nos hubiera escuchado. No, si Él ya respondió, Él ya nos dio, pero ahora tenemos que seguir hasta que vemos aquello que el Señor nos dio. Y en eso se encuentra la alabanza, la glorificación, el don de gracias a Dios. Debiéramos aprender mucho más a agradecer a Dios, porque hay mucho poder en la alabanza. Muy bien, vamos a tener que terminar. Tengo otra reunión a las 10. Tengo que dejar descansar la garganta un poquito. Ha sido muy lindo encontrarme con ustedes, hermanos, nuevamente y pasar un tiempo juntitos. Espero que el Señor los bendiga y que nos encontremos el próximo martes. Y si quieren acordarse de lo que han aprendido, vayan a enseñárselo a otros. No tan solo muéstrenle los videos, sino que vayan ustedes, enséñenles. Siéntense con los hermanos de la iglesia, denle el estudio bíblico con todos los versículos y si tienen que repetir las palabras del pastor Samuel, no se preocupe, todos comenzamos así. Pero vaya y háganlo porque ahí se le va a quedar en la mente. En la práctica es el verdadero aprendizaje. Oremos. Amén. Querido Dios, gracias por esta invitación maravillosa que nos das, Señor, de escondernos en Cristo, de morir con Él, Señor. Qué oportunidad más exaltada, Padre. Nos hemos tomado de esta oportunidad tan poquito. Queremos pedirte, Señor, que nos enseñes, que nos escondas en Jesús, que nos entrenes en esta experiencia para que podamos brillar con tu hermosura, Padre, para que Jesús sea el que viva en nosotros y que Él te glorifique en nuestras vidas, Señor, y así traigamos alabanza, Señor, y gozo de tantos otros corazones. Haznos, Señor, ser como Jesús. Y sobre todas las cosas, Padre, enséñanos a ser siervos, a servir en nuestros hogares, en la iglesia, en la comunidad, a amar a otros, Señor, a dedicar nuestras vidas a hacer el bien. Gracias, Padre. Bendícenos ahora cuando nos separamos, que tu Espíritu Santo nos bendiga. Lo pedimos por Jesús. Amén.